Hola, ¿cómo están? Soy José Ignacio Beteta y esta es una nueva edición de A Fondo. Gracias por estar con nosotros. Hoy día estamos con otro candidato, otro ciudadano que quiere estar en el Congreso. Su nombre es Carlos Yalta, viene por el PPC con el número 3. Vamos a conversar con él en estos instantes. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias, José Ignacio, por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Por darme la oportunidad de dirigirme a los vecinos y ciudadanos del primer puerto del Callao, ¿no? Yo postulo con el número 3 del PPC por el Callao. Por el Callao. Así Muy es. bien. ¿Cuál es tu formación? Cuéntanos un poco de ti. Perfecto. Yo soy abogado de profesión, tengo maestrías concluidas de gerencia social y gestión de servicios públicos, tengo ya casi 30 años de experiencia laboral, digamos, y gran parte de ellos ejecutados en el sector público, ¿no? Entonces eso me ha dado un poco de conocer el expertise y conocer la problemática específicamente del Callao y proponer las propuestas que el Callao necesita para salir adelante, ¿no? Habiendo tenido esta experiencia de trabajo en el sector público, ¿cuáles son tus puntos de entrada? Porque finalmente el Congreso es una entidad que busca que el Ejecutivo funcione bien. Así es. ¿No? Entonces, ¿por dónde quieres entrar? Mira, acá el tema de la representación que hemos tenido en el Callao en los últimos años, se ha descuidado dos aspectos importantes, ¿no? Si bien es cierto el legislativo, tú sabes que anda, y proponer un tema legislativo fuerte en un periodo de año y medio sería de repente caer en un tema de populismo, ¿no? El tema que le queremos dar muy fuerte en esta gestión es al asunto de la representación y al tema de la fiscalización. Dos temas muy importantes que han sido dejados de lado en los últimos años. Ha habido un divorcio entre el congresista electo y la colectividad, la ciudadanía que lo eligió, ¿no? Y por otro lado, el caso palpable en el Callao es el tema de la fiscalización. Se ha renunciado a esta tarea del congresista y se ha dejado que las entidades públicas caminen por su cuenta en el Callao. Y no digo, en un rol de incomodidad ni de trabar el avance, sino de acompañamiento, ¿no? La fiscalización justamente implica de verificar que las autoridades, en este caso del primer puerto, no solamente gasten, sino que gasten bien. Y por otro lado, ha aparecido un tema nuevo en el Callao, que es el tema de la incapacidad de gestión, ¿no? Tanto daño le hace a una ciudad, a un país, la corrupción, como la incapacidad de sus autoridades, ¿no? En la ejecución de inversión de gasto público durante el año 2019, lamentablemente ni siquiera llega al 25% en el Callao, ¿no? Entonces yo creo de que el tema de la fiscalización debe ser importante, como te digo, para verificar que los dineros presupuestados de la región sean bien invertidos y segundo, que se invierta, que se gaste, pues no. Tenemos dinero pero no lo gastamos, entonces esa es una gran responsabilidad. El Callao, con tantas necesidades de transporte, de educación, de salud, no puede darse el lujo de dejar de invertir, ¿no? Tú has tocado un punto que me interesa mucho, que nos interesa mucho además porque tú sabes que yo trabajo en la Asociación de Contribuyentes del Perú. Una de nuestras líneas es ver el tema de impuestos, ¿no es cierto?, las cargas tributarias, las regulaciones y también la ejecución presupuestal. Tú te has ido por acá por la ejecución presupuestal. ¿Cómo piensas tú que el congresista, porque este tema es muy importante, lo has dicho muy bien, más que producir más leyes, ¿no?, que ya tenemos suficientes, muchas veces falta que los congresistas representen más y por lo tanto fiscalicen, porque la representación y la fiscalización van de la manita. Así es. ¿No? En el Callao, digamos, ya en tu caso, ¿cuáles van a ser tus temas, tus propuestas concretas de trabajo? Yo tengo dos temas fundamentales, que es el tema, en el caso de la fiscalización, ¿no? Tenemos que fortalecer el trabajo de la Contraloría, ¿no? Hace algunos meses el Tribunal Constitucional, si bien es cierto, le reconoció a la Contraloría la capacidad sancionadora, le cortó el brazo al decir de que la tipificación de las infracciones no estaban claras, no eran taxativamente escritas, por lo tanto se podía vulnerar el derecho de los procesados investigados. Actualmente tenemos casi cerca de 15.000 funcionarios públicos que están en stand-by en investigación por este problema. Creo que es importante que llegando al Congreso saquemos la norma que fortalezca o que le retorne a la Contraloría esta capacidad sancionadora, tipificando las infracciones en las que pueden incurrir los funcionarios públicos, ¿no? Eso para empezar a monitorear, ¿no? Porque definitivamente la Contraloría, es el órgano que no solo acompaña, sino que también está monitoreando las infracciones, ¿no? Y en este caso el rol del congresista pues es fundamental, ¿no? El congresista no puede darle la espalda a la ciudad que lo eligió, en este caso el Callao, ¿no? Es por eso que le vamos a dar en este aspecto muy fuerte al tema de la fiscalización, y eso es un compromiso que asumimos desde ya, ¿no? Muy bien. Una pregunta ya más con respecto al partido, porque el PPC tiene una ventaja y una desventaja, en mi opinión. La primera ventaja es que no estuvo en este Congreso y por lo tanto no se carga con esa mochila pesada, digamos, de las peleas, de la discordia,
y también la corrupción, etcétera, etcétera. Pero por otro lado ha sido un partido que yo creo que teniendo muy buenas ideas y una doctrina muy interesante, además de los más históricos del país, a veces no ha tenido arraigo popular. ¿Cómo va tu campaña con ese tema? ¿Qué propone esta vez el PPC para llegar más abajo? Mira, yo te pongo un caso concreto. En mi caso particular, yo estoy caminando todo el Callao. Estoy en Pachacute, Pachacute que ha crecido en los últimos años de manera que no te puedes imaginar. Yo estuve en los orígenes del crecimiento de Pachacute porque justamente en los años 2000 yo trabajaba en la entonces Cordelica, la Corporación de Desarrollo del Callao, conozco la problemática de Ventanilla y trabajé en el año 93, tuve un periodo de cerca de año y medio trabajando en la municipalidad justamente como director de organización de pobladores, ¿no? Un cargo que me permitió interactuar mucho con juntas vecinales, con organizaciones de base como el Vaso de Leche, los comercios populares, ¿no? Entonces, no creo de que en mi caso, o por lo menos en el caso del partido, también no olvides de que el mote del partido del Perú, de que el Partido Popular Cristiano, el Partido de los Ricos, fue una invención de una candidatura que hubo por el año 90, ¿no? Entonces, pero no es así, ¿no? Yo camino Ventanilla, Pachacute, Mi Perú, La Perla de donde vengo, Bellavista, o sea, la camino como cualquier vecino, ¿no? Y la campaña es austera, o sea, digamos, tú podrás ver lo nuestro, se basa fundamentalmente en el apoyo del vecino, ¿no? Con quienes caminamos y desarrollamos este tipo de campaña hablando con el vecino, exponiéndole nuestras ideas como debe ser y obviamente expuestos también al escrutinio, ¿no? A la interrogante, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿De dónde vienes? ¿No? Y es parte de una campaña, ¿no? O sea, de acuerdo, me parece una pregunta más política. ¿Cómo esperas tú que sea la relación con el Ejecutivo en este nuevo periodo, digamos, por completar? Porque el temor que tenemos muchos es que el presidente vuelva a querer utilizar el Congreso como una especie de muñeco pez inflable para pegarle, cuando lamentablemente esa estrategia le ha servido mucho para tener popularidad. Y esta vez el Congreso es un Congreso joven, yo creo que va a ser más joven, nuevo, con gente nueva, pero tiene una carguita ya, que es que tienen que supuestamente completar las reformas que el presidente dejó pendientes, que por él mismo cerrar el Congreso, ¿no? Entonces dejó una serie de reformas políticas pendientes, se las dejó al nuevo Congreso, porque él mismo cerró el Congreso, ¿no? Y él lo primero que va a decir es, bueno, señores, mis reformas, ¿no? Como si fuera un pedido que él pudiera hacer legítimo. Pero dado este contexto que yo te estoy dando, que es más político, ¿tú qué opinas de eso y cómo debería comportarse este Congreso? ¿Cómo debe ser este Congreso para no caer en ese juego? Mira, tenemos año y medio para concluir este periodo, ¿no? Tenemos que ser un Congreso responsable, ¿no? Revisar aquellas reformas que están pendientes, que van a sumarle al desarrollo del país, tienen que salir, ¿no? Definitivamente, ¿no? Puede entenderse tácitamente como un apoyo al gobierno. Mira, el tema es apoyo al desarrollo del país, apoyo a las grandes reformas de gobierno, a las reformas políticas que están pendientes. De eso sí tiene que haber un compromiso a rajatabla, ¿no? Este Congreso de año y medio va a tener una característica muy particular, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de candidaturas jóvenes, de caras nuevas, va a ser un Congreso que no se puede llegar a aprender, ¿no? O sea, es un Congreso porque por el tiempo implica de que los que tengamos experiencia tenemos que llegar de frente a trabajar, tener la capacidad de análisis de estas normas que tú bien has tocado para ver cuáles son las que caminan y cuáles pueden esperar para una mayor, de repente, meditación, para verlos con tranquilidad, pero hay reformas urgentes como la reforma política, ¿no? El tema de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Temas que van a ser importantes revisión en este Congreso, ¿no? Y ahí va a apuntar nuestro compromiso, ¿no? Definitivamente seremos apoyo al gobierno en lo que corresponde y tendremos que decirle no en aquello que podría generar un riesgo para la gobernabilidad del país. Tú has tenido una participación en temas de consumo. Así es. Has formado parte de una asociación de consumidores, me comentabas, y hoy día pasan dos cosas. La empresa es la principal aportante de impuestos, la empresa grande, además, la empresa grande aporta muchos impuestos, eso ya lo sabemos, ¿no? Sin embargo, la gente desconfía mucho de la empresa, aún así, ¿no? Piensan que no pagan impuestos, pero además cometen errores como cualquier empresa, lamentables errores como lo que ha pasado ahora en McDonald's, ¿no? Que lamentablemente ha tenido un costo de vida y además una serie de cosas raras ahí, negligencias que no debieron ocurrir. Yo sé que el tiempo es corto en este Congreso, pero ¿cuál es tu postura con respecto a la relación entre el empresariado y el Estado? Porque el empresario es importante igual, es decir, no puedes regular sin el empresario, no puedes hacer política pública poniendo al costado al empresario.
¿no? Por más que él sea el administrado, el que paga impuestos, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema? Mira, no olvides de que el Partido Popular Cristiano fue el partido que logró incorporar en la Constitución el capítulo económico referido a la economía social de mercado, ¿no? Y en este aspecto definitivamente es la inversión privada, es el empresario el motor de un país, ¿no? Fuera de la inversión que puede ser el Estado, digamos la inversión pública que puede hacer, es la empresa privada la que mueve la economía de los países, ¿no? Entonces, pero así como justamente es una economía de mercado, el Estado no puede renunciar a su rol promotor y a su rol supervisor, ¿no? De que esta competencia que se dé en el mercado se dé respetando, por un lado, el bien común, la justicia social, o sea, la utilidad debe llegar para todos, ¿no? Yo lo que veo es, tú mencionó un claro ejemplo de McDonald's, el Estado tiene las herramientas, tiene a una entidad como la SUNAFIL, que es la que tiene que estar encargada. O sea, tenemos que fortalecer este tipo de entidades, por un lado, ¿no? Y por otro lado también está el tema de que el Estado tiene que proteger al ciudadano, al contribuyente, de la experiencia que tú manejas, y por el lado que yo conozco es proteger al consumidor y proteger al usuario de los servicios regulados. Es por ello que existen los organismos reguladores, ¿no? Que en los últimos años han tomado una posición curiosamente pro empresa, ¿no? Pero renunciando a ese rol que es el más importante. ¿Quién protege al consumidor? ¿Quién protege al usuario, ¿no? Tiene que haber un balance ahí, por supuesto, ¿no? Y con esto no digo de que la balanza debe tirarse para el lado del consumidor, dejando de lado a la empresa, no. Es un regulador, es un árbitro, ¿no? En el sentido de que, digamos, las reglas de mercado se realicen con respecto al ciudadano, y por otro lado, no olvidemos la posición de vulnerabilidad en la que se encuentra el consumidor, el usuario, el contribuyente, por un lado frente al Estado y por otro lado frente a la empresa. Y el Estado tiene que definitivamente mirar a este sector, ¿no? Totalmente. Que también, o sea, si bien es cierto, lo has mencionado, la empresa mueve el mercado a través de la inversión, pero ¿quién le da la dinámica para que ese mercado se mueva? Las condiciones, claro que sí. ¿No somos nosotros los consumidores? De acuerdo. Mira el poder del consumidor en el mercado. Frente a una empresa que brinda un mal producto y nosotros dejamos de adquirir, podemos castigar a esa empresa o inclusive hasta retirarla del mercado, ¿no? Es por eso que también el usuario, el consumidor, el contribuyente son elementos importantes para mover una economía, la economía de un país, ¿no? Sí, no, muy bien. Yo creo que ese balance entre el regulador, que es árbitro, el Estado, que pone las condiciones, el empresario, que es socialmente responsable, y el consumidor empoderado, es lo mejor que se puede hacer. Y yo termino con esto, y te agradezco por tus comentarios, son muy buenos. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: hay muchos empresarios hoy en día que están confundidos. Entonces, cuando el empresario está confundido, porque se siente atacado, que es lo que te decía, ¿no? Desconfían del empresariado. Entonces el empresario lo que empieza a hacer es a buscar a estos tipo lobistas o a estas ONGs disfrazadas, ¿no? Que en verdad son consultoras, ¿no? Para poder defenderse, ¿sí? Entonces ahí es donde tú ves cómo aparecen, digamos, estos personajes hablando, tratando de defender a la empresa, o tratando de defender sus casos judicializados, o tratando de defender sus problemas, ¿no? Cuando en verdad lo que debería hacer el empresario, el empresariado, es conversar más con el Estado. ¿Entiendes? No utilizar estos lobbies comunicacionales y estas estrategias para pagar gente abajo, que es lo que tanto tiempo hemos visto en el Congreso, sino generar espacios de diálogo con los organismos reguladores, con el Estado, y el Estado tiene que fomentar también esos espacios de diálogo. Eso es por el lado del Estado, pero tampoco olvidemos que la misma sociedad, y en este caso específico de los consumidores y usuarios, tienen la posibilidad de organizarse, ¿no? Para eso tenemos las asociaciones de consumidores, las buenas asociaciones de consumidores, así es, ¿no? Que muchas veces se convierten en esta dinámica en el patito feo, ¿no? Sí, pues. Porque, oye, ¿quién defiende al usuario? ¿Quién defiende al consumidor? Para hacerla cortita, el Indecopi, a través del Código de Defensa del Consumidor, de Protección y Defensa del Consumidor, le ha ido restando capacidad de defensa al consumidor. Sin darnos cuenta, ya no se requiere el uso, digamos, la participación de un abogado en la denuncia o en el reclamo, cosas que podrían decir, oye, no, sí, efectivamente, ¿no? ¿Por qué va a gastar menos? ¿Por qué va a gastar, pues, el consumidor? Pero no nos damos cuenta, si te lo hablo desde el punto de vista particular, que cuando nos enfrentamos a un conflicto con una gran empresa, ¿no? Yo me voy solo como consumidor, y me enfrento a ¿quién? Me enfrento a corporaciones que tienen grandes staff de abogados que los defienden, porque justamente su deber es ese, evitarle problemas a la empresa. Ten en cuenta que un reclamo o una denuncia que camine puede abrir o generar un espacio para que otros consumidores afectados por el mismo problema puedan
caer en grupo. Entonces tienen que cortar el problema de raíz. Y cuando no lo logran, ¿a quiénes recurren? Recurren a grandes estudios de abogados. Sí, pues. Porque ¿qué puede hacer el consumidor frente a una gran empresa que tiene abogados en su staff y adicionalmente tiene un estudio de abogados aparte? ¿no? De acuerdo. Va de frente a la... No, y ahí la conclusión, digamos, es un ciudadano consumidor o contribuyente más empoderado tiene que ser capaz, con la misma libertad y con la misma fuerza, de enfrentarse al Estado cuando le pone obstáculos y barreras, claro. o al empresariado cuando no lo atiende correctamente. Así es. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Muy rica la conversación. Carlos está por el Callao, con el PPC y con el número 3. Así es, yo te agradezco una vez más, José Ignacio, por la oportunidad que tengo de dirigirme a los ciudadanos del Callao, a mis vecinos del Callao, reiterarles de que Carlos Yalta postula por el Partido Popular Cristiano, un partido histórico y sin cuestionamientos. Nuestro símbolo, el mapa, por favor, marca el mapa el 26 de enero y escribe el número 3 de Carlos Yalta para el Congreso. Muchas gracias, José Ignacio, muchas gracias. Y con ustedes nos vemos en una siguiente edición de A Fondo. Muchas gracias.